Bueno, acá vemos la pantalla principal del grid gestión, donde vemos los módulos de costos, plazos, gestión de obras y reuniones. Empezamos el proceso por la gestión de costos. Elegimos nuestra obra, en este caso elegimos la G14, del listado de obras que tenemos en carpeta en gestión en ese momento. Ya vemos el listado de contratos que tenemos cargado en esta instancia. Vamos a crear un nuevo contrato de muestra. Podemos elegir entre contratos de materiales o materiales y mano de obra. Vamos a elegir también nuestra condición de IVA, nuestro índice base y cargaremos, de acuerdo a la codificación, a un sistema de codificación Uniformat 2, nuestro contrato. Uniformat 2 nos permitirá intercambiar datos e información con otro software, por ejemplo con BIM. Próximamente desarrollaremos esta aplicación para coordinar con información BIM. Damos de alta a nuestro contrato. Ya vemos la lista de contratos precargados y ahora seguiremos con el ejemplo de uno que ya hemos hecho una carga para este ejemplo. Vamos a ver una cantidad de solapas que el sistema irá habilitando en la medida que vamos aprobando instancias anteriores. Estas solapas irán apareciendo en la medida que vamos completando los pasos de la gestión. Vemos la hoja ahora de previsión, cargamos los ítems que vienen relacionados con el tipo de contrato que estamos desarrollando. Los ítems los podemos cargar con un accesorio que son los niveles, que es la columna que le sigue. Cargamos nuestros cómputos provenientes de cómputos realizados tradicionalmente o cómputos BIM y cargamos del sistema de costos o de las fuentes que ya hemos mencionado los precios o los costos previstos y ya tenemos nuestra línea de base con un índice de actualización preestablecido. Aprobamos y seguimos. También cargamos la curva de plazos previstos para este contrato. Esta curva nos permitirá, con periodos mensuales de cargas de un avance hipotético físico, armar nuestro flujo de fondos para este contrato. Previsión de costos más previsión de plazos igual flujo de fondos. Automáticamente tendremos un flujo de fondos convencional con el atributo de que estará actualizado por CAC todo el tiempo. Veamos ahora un ejemplo de una obra, vivienda unifamiliar de alta gama, que estamos desarrollando en este momento, para ver un listado completo de contratos. Una obra de este tipo tiene entre 30 y 40 contratos. Vemos ahora una vista para que tengan una idea de que N veces repetido el proceso que venimos desarrollando y contando, nos entregará una visualización como esta con todas las previsiones de cada uno de los contratos. Esta obra está en estado de previsión. Acá vemos el módulo de plazos, el flujo de fondos. Obviamente, para que aparezca este flujo de fondos en estado de previsión, será porque cargamos ya una curva de avances previsto para cada uno de los contratos. Acá vemos la curva que hacíamos referencia. La curva celeste es la curva de instancia de previsión. En la medida que avancemos con nuestro proceso, se incrementarán la cantidad de curvas. Terminamos la instancia de previsión, empezaremos con la instancia de licitación. Veremos los pliegos, la emisión de pliegos, el envío de pliegos a los contratistas y proveedores, la recepción de presupuestos, adjudicación y posterior calificación de instancia de licitación, la primera instancia de calificación. Volvemos a partir del módulo de gestión de costos a nuestra obra ejemplo
y vamos a armar un pliego modelo para uno de los contratos que teníamos precargados en esta obra, que es el de instalación eléctrica. El pliego tiene 3 secciones: la de itemizado del pliego, archivos del pliego y la de licitación de contratistas. El itemizado permite ser editado, viene por defecto el de previsión. La sección de archivos nos permitirá subir todos los archivos que entendamos necesario para la mejor comprensión del instrumento que estamos generando, planos, condiciones generales, condiciones particulares y toda documentación que ayude a hacer la interpretación debida del contrato a cotizar. Bien, llega ahora la instancia entonces, armado el pliego, de la invitación, luego de aprobar, la invitación a los contratistas, en este caso, a licitar. Y esta es una de las secciones más novedosas que tenemos hoy en el sistema. Tenemos un listado, en este caso vendrán contratistas de electricidad, porque es un contrato de instalaciones eléctricas, de proveedores calificados dentro de la red. Hay dos instancias de calificación, una de licitación y una de ejecución, y ambas generan un promedio, que es el que vemos en negritas. Elegiremos a los contratistas que queremos que participen de esta compulsa de precios, o podremos armar una licitación abierta que le llegará a todos los miembros instaladores eléctricos de la red. Podemos optar por esas dos alternativas de licitación de cada uno de los contratos. Esta es una interesante novedad para los contratistas o proveedores, que todos los profesionales miembros de la red puedan estar licitando en forma abierta a los miembros. Elegidos los contratistas, en este caso 4, enviaremos. Tenemos una opción adicional, que si no encontráramos al contratista dentro de la lista, podemos mandar este mismo pliego invitando a ser miembro a un contratista de nuestra confianza que todavía no lo sea. Un detalle no menor, que estaba obviando decirlo, es que los contratistas recibirán nuestro pliego con un detalle que tiene que ver con la calificación también, porque les va a llegar el promedio de nuestra calificación. La red califica a todos sus miembros, y los profesionales y empresas también somos calificados. Entonces, volvemos al ejemplo, nuestros contratistas reciben el pliego con nuestras calificaciones, y si todavía tienen ganas, seguramente nos enviarán vía la plataforma los presupuestos. Estos presupuestos pueden llegar de diversas maneras, o cargar un itemizado, que es el que viene adjunto en el pliego, o enviar un archivo, adjuntar un archivo Excel o el que acostumbre el contratista y que le resulte más cómodo. En este caso recibimos, en el caso del ejemplo, estamos recibiendo 3 cotizaciones. Hacemos el análisis comparativo de cada una de las ofertas y adjudicamos. Después de adjudicar, automáticamente la plataforma nos va a pedir que califiquemos a cada uno de los oferentes de este pliego. Todos tienen que ser calificados para la instancia de licitación, que es la que estaríamos terminando al calificar. Fíjense que hay 4 ítems de calificación: competitividad de precios, responsabilidad y compromiso, oferta ajustada a pliego, flexibilidad en la gestión comercial. Calificamos a cada uno de los contratistas que presentaron oferta. Sin embargo, esta calificación, el contratista no podrá verla hasta que no califique al profesional que emitió el pliego. Es condición que ambos estén calificados previamente para poder ver las calificaciones
y que ninguna de las partes esté condicionada por la calificación de la otra. Y iniciamos la etapa de ejecución, empieza la obra, llegó la hora de fijar las pautas para los contratos, el sistema los denomina órdenes de compra. Terminada la orden de compra, se disparará el proceso de órdenes de pago, que son los certificados de obra. Habrá N órdenes de pago posibles a hacer. Hay una instancia también de calificación. Cada tantas órdenes de pago, cada 25% de avance, el sistema dispara automáticamente llama al sistema de calificaciones. De vuelta tendremos plazos ajustados sobre los previstos en la instancia de orden de compra y plazos que se irán generando automáticamente con cada avance físico de las órdenes de pago o certificados. Volvemos entonces a nuestro ejemplo, nuestro contrato de hormigón armado, y vamos a ver entonces la orden de compra, que está dividida en 4 secciones, que vamos a verlas en importancia. Primero, el itemizado. Podemos volver a editar absolutamente cada uno de los ítems que vienen desde la previsión, habiendo pasado por el pliego, se vuelven a poder editar, ya que se supone que en esta instancia tenemos proyecto ejecutivo con más precisión respecto de ítems y de cómputos. Entonces podemos editarlos. Obviamente, los valores unitarios, tanto de materiales como de mano de obra en este caso, son los valores de adjudicación. Lo único que podremos editar respecto de los costos será solamente la base de actualización. Seguimos con las condiciones del contrato, digamos que es de lo más importante. Podemos retocar o revisar el IVA, percepciones, periodo de certificación, definir los fondos de reparo, en este caso un 5%, la devolución el plazo de devolución del fondo de reparo, el acopio, si hay un acopio financiero, en este caso cargamos un 15%, y la forma de pagos, y por transferencias, cheques, en fin, una cantidad de opciones. Otro dato importante de las condiciones del contrato o orden de compra es el tilde, si actualizará o no actualizará. Hay casos de contratos cortos donde por cuestiones comerciales decidimos que no actualice. Cada proceso está atravesado por los índices de actualización que hayamos definido para cada contrato. Entonces, si no está tildado esa opción, automáticamente actualizará las órdenes de pago. Si la tildamos, será para que eso no suceda y será, insisto, por un acuerdo comercial. De vuelta podemos cargar la cantidad de archivos que entendamos necesarios, planos de documentación de obra, planificaciones de obra, infinidad de condiciones, el contrato en PDF escaneado y firmado, en fin, todos los archivos que entendamos necesarios para la fiel interpretación del espíritu del contrato y para tenerlos todos juntos en un solo lugar a la hora de la consulta y no tener que andar buscando entre miles de archivos en las nubes y otras fuentes. Por último, unas condiciones de entrega. Próximamente toda esta sección de localizaciones estará acompañada del sistema de localización de Google. Como toda parte del proceso, aprobamos y vamos también a definir la curva de nuestro contrato. En este caso es la de color negro. Ahí vemos la celeste, que era la que habíamos hecho en la instancia de previsión. Y bueno, como siempre pasa, se ajusta, se corrió un mes todo el inicio. Y bueno, esa será la curva contra la que se compararán los avances físicos. Uno de los indicadores más importantes de la gestión se generan justamente en la emisión de la orden de compra y es lo que denominamos resultado 1.
Ese es un indicador de gestión que resulta de la diferencia entre la previsión actualizada a la fecha de orden de compra y el valor total de la orden de compra. En el caso de nuestro ejemplo, fíjense que el resultado 1 está dando positivo en 748.000 pesos. Es una foto que se imprime el día de la aprobación de la orden de compra y como resultado nos dará un valor negativo si contratamos por encima de la previsión o positivo si lo contratamos por debajo. Tendremos N resultados 1 como contratos con órdenes de compra hayamos hecho a la fecha de la consulta. El problema es que todos los resultados 1 no tienen el mismo mes y en consecuencia todos tienen distintos índices a la fecha de generarse. Por eso Grid Gestión calcula el resultado 2, que no es ni más ni menos que el 1 actualizado al último índice, permitiendo así obtener una sumatoria que será un indicador fundamental para el control de nuestro proceso. Como siempre decimos, el resultado 2 es una computadora de a bordo, es como la computadora de a bordo de un auto que nos facilita la información para saber si llegaremos a destino con un consumo de combustible conocido a una velocidad también conocida. En definitiva, una herramienta que mira para adelante. Aquí un reconocimiento a una persona que prometió estar, que debe estar entre la audiencia, esperemos, que es el ingeniero Fabián Calcaño, que siempre habla de herramientas digitales que miren para adelante, contra las herramientas digitales como los sistemas de costos que miran para atrás y donde siempre vamos viendo lo que ya pasó sin tener espacio para poder corregirlo o alinear o volver a tomar las decisiones necesarias para corregir el rumbo y alcanzar los objetivos. Espero que Fabián esté. Como habíamos visto en el ejemplo de nuestro contrato de hormigón armado, habíamos definido un acopio financiero del 15% que al aprobar la orden de compra dispara automáticamente un certificado de acopio o una orden de pago de acopio que será aprobada y liquidada automáticamente en el acto de la firma del contrato, digamos. En definitiva, se inicia así el proceso de órdenes de compra. Grid Gestión automatiza y simplifica el proceso de un certificado de obra, asegurando resultados ajustados a esa orden de compra y todas sus condiciones, preocupándonos de las dudas que muchas veces nos generan las planillas de cálculo respecto de sus fórmulas y vulnerabilidades. Grid Gestión homologa un único proceso de certificados, evitando la multiplicidad de fuentes que normalmente recibimos en la obra, planillas de cálculos de contratistas, propias, prestadas, de todo, papelitos en hojas cuadriculadas. El proceso de un certificado garantiza además que la emisión del pago que lo cancele estará debidamente aprobada por todos los responsables definidos para la obra. El gerenciador y o contratista cargan el avance porcentual del ítem en el periodo a certificar. La suma de este avance con el acumulado del periodo anterior no podrá superar el 100%. Obvio, ¿no? Perdón que lo mencione, pero en el rol de dirección de obra nos ha tocado tener que rechazar ítems al 120%. En definitiva, no nos va a dejar cargar un avance que supere el 100%. Muy obvio, pero vale la pena mencionarlo. En la medida que la carga de estos datos avanza, nos irá mostrando los resultados inmediatos considerando todas las condiciones de la orden de compra. Los avances son porcentuales y con esos porcentajes irá realizando las operaciones para liquidar cada uno de los resultados. Resultados que se obtienen automáticamente mientras que vamos realizando la carga. Vemos el desacopio de ese famoso 15%. Ahí nos está mostrando el avance del periodo, 33,66, el avance acumulado. Este es un certificado número 2, por ejemplo. Descuenta el desacopio, descuenta fondo de reparo, calcula un total neto 2, le aplica la actualización al último índice cargado en el sistema desde el índice base,
nos da el total neto 3, le descuenta adelantos, típica situación también en la gestión de nuestras obras, con adelantos de quincena, que si tiene la mala suerte, como en este caso, que entre el adelanto y la quincena apareció un índice nuevo, el contratista tendrá que asumir la actualización de ese adelanto, también lo descuenta. Ahí está el total de los adelantos, el total neto 4, entonces, descontado adelantos, el IVA y se liquida. Matemática simple, de primaria, facilísima, dificilísima de obtener al instante. Imaginemos 40 certificados para una obra, índices de actualización con bases todas distintas. Esto es lo que una de las grandes herramientas que queríamos cuando imaginábamos Grid Gestión. Ni hablar la carga administrativa que libera una herramienta de este tipo. Se inicia luego la rutina de aprobación, secuenciales o conjuntas, de todos los usuarios asignados. El rechazo de alguno de ellos devolverá la orden de pago al emisor, único autorizado a editar para evitar sospechas de cambio en el proceso de aprobaciones. Completada la rutina de aprobación, desde 1 a n aprobadores, Grid Gestión notificará al contratista o proveedor la autorización de emitir y subir la factura al sistema. Subida la factura, llega al usuario, administrador del comitente o al mismo comitente, la orden de pago. Vamos a ver cómo se sube la factura o cómo está subida la factura de vuelta. Grid Gestión también es un gran repositorio de datos y de información y de archivos, todos concentrados en un solo lugar. Ahí vemos la factura. De la misma manera se cargarán remitos, ya lo veremos en la parte de obra. La recepción de la orden de pago a este usuario, al último, al pagador, supone todas las aprobaciones necesarias para preocuparse solo en chequear que la factura coincida con la orden de pago y emitir el cheque, la transferencia, de acuerdo a las condiciones de la orden de compra. Se cancela así el proceso del certificado de obra. A partir de que se emite la primera orden de pago, Grid Gestión habilita una solapa de resumen del contrato que concentra toda la información en una pantalla. La orden de compra, las órdenes de pago, los acopios, desacopios, fondos de reparo, aprobaciones hechas, las que están en verdes, aprobaciones pendientes, que están en rojo. Ahí aparecerán tantos usuarios como en el sistema de aprobaciones se hayan cargado. Ahí vemos las órdenes de pago, la de la acopio, la orden de pago de acopio, la orden de pago del certificado 1, el adelanto del certificado. También nos muestra las curvas de avance en este resumen, podemos verlo. Vemos también los saldos de contrato, los saldos actualizados, si hoy se rescindiera ese contrato. Y nos da también un indicador de gestión que bautizamos riesgo de contrato, que es la diferencia, o mejor dicho, la sumatoria entre la desacopio pendiente y el fondo de reparo retenido. Cuando hacemos un acopio financiero y lo vamos desacopiando en cada orden de pago, es como que queda en caja, ahí lo vemos, del contratista un dinero que es negativo para la nuestra, pero por otro lado nosotros vamos reteniendo fondos de reparo. Justamente esa sumatoria de ese valor negativo y ese positivo nos da la situación de riesgo de contrato. Si se rescindiera hoy ese contrato, ¿a quién hay que salir a reclamarle la diferencia? En este caso está todavía en el bolsillo del contratista, y como Grid Gestión tiene la obsesión de actualizar todo, vuelve a actualizar el riesgo de contrato al último índice, desde la base del contrato propiamente dicho, de este contrato en particular,
En definitiva, en el bolsillo, y según este ejemplo, nuestro contratista está con 109.000 pesos. Si rescindimos hoy, el riesgo es de 109.000 pesos a favor del contratista. Así como mostramos un ejemplo en la instancia de previsión de esa casa de alta gama, ahora mostraremos un ejemplo en etapa de ejecución de una obra que justamente estamos realizada, aunque paralizada por la cuestión pandémica, una obra en San Cristóbal, edificio de propiedad horizontal, 3.600 metros cuadrados. Ahí vemos el listado de contratos en la gestión de costos, agrupados por contratos de materiales y contratos de mano de obra. Y ahora vamos a ver la curva y el estado de una obra en ejecución. En realidad primero nos está mostrando el flujo de fondos. La línea celeste vertical, la columna celeste, es la que está indicando el mes en curso. Los valores que se muestran de la línea celeste hacia la derecha son los futuros actualizados por CAC. Estamos mirando para adelante con índices actualizados. Insisto, matemática muy simple, regla de 3 simple, pero un montón de datos difíciles de obtener si no están automatizados en una base de datos. De la línea de la columna celeste hacia la izquierda, lo que nos dice el sistema contable, lo que ya pasó. Ahora, lo que está a la derecha, para adelante, no solamente están los contratos, que son los que se suman en la columna verde, los contratos ya realizados, sino que están los rojos, que son previsiones actualizadas, las mismas previsiones originales actualizadas a la fecha. La columna roja, en definitiva, nos está indicando todos los contratos que todavía nos faltan realizar para esta obra. Este es un estado, lo que están viendo es un estado real de gestión de esta obra. Y acá vemos justamente las 4 curvas que genera automáticamente y en tiempo real el grid gestión. La celeste que ven por debajo es la de previsión original. Bueno, y las estamos apagando para ir recorriendo una por una. Esa, a ver, la de previsión original, las de órdenes de compra, las de contratos, ya estaban un poquito más exigentes. Ese es el avance financiero, son las barras de avance financiero. Fíjense que está por encima de las contratadas y ahí apareció la del avance físico real, que una cuestión novedosa, estamos muy por encima, sí, estamos muy por encima de la de previsión por una cuestión particular del avance de hormigón, que aunque ahí estoy mostrando que son los 4 o 5 meses de paralización COVID con un poquito de repunte en uno de los periodos por adecuaciones a protocolos. Pero así en estas 4 curvas resume Grid Gestión en forma automática y en tiempo real con cada una de las gestiones que vamos haciendo en cada uno de los contratos de la obra. Nos va mostrando automáticamente la curva de previsión, la ajustada de órdenes de compra, la de avances físicos y la de avances financieros. Ahí queremos ver solamente que esas curvas se conforman por las N curvas. Acá abrimos un contrato cualquiera para verlo. Las N curvas, como la que vemos, esta es la de un contrato en particular, que es la de la estructura de hormigón armado de esta obra G12. La sumatoria de las N curvas son las que generan la curva que estábamos viendo anteriormente. Por último, y para terminar con el módulo de costos y plazos en simultáneo, el tablero de control, resumen de obra, con los datos más relevantes en una vista sintética para toma de decisiones. Vemos los ítems contratados, los CAC devengados, los pendientes de los ítems contratados, los ítems a contratar actualizados.
Fíjense que faltan 104 millones de pesos de contratos en esta obra actualizados a la fecha. Creditgestión tiene una cantidad de detalles también para flexibilizar una gestión que todos conocemos, con cambios respecto de líneas de base original. Todos esos detalles permiten flexibilizar y ir dejando perfectamente clara una trazabilidad de la gestión. Por eso aparecen a ítems a contratar actualizados no previstos o ítems que no se contratarán. Es el típico caso, para poner un ejemplo, de que reemplazamos el sistema constructivo de una pared de mampostería por una de Durlock o de construcción en seco, y entonces damos de baja a un contrato previsto para darle de alta a otro. En este caso estamos sin ningún tipo de contratos en ese estado, en esa condición. CAC pendientes proyectados sobre contratos en ejecución. A ver, un dato, insisto, matemática simple, resultado de obtención compleja, esos 6.300.000, cada vez que sale un CAC nos va diciendo, si hoy termináramos la obra, cuánto nos está quedando pendientes en ese concepto para cancelar todas las órdenes de pago con sus actualizaciones. Bueno, y por último, y acá vemos el resultado 2 que hablábamos anteriormente, la sumatoria de los N contratos entre los más y menos, porque hay más y menos. En este caso está dando 6.900.000 a favor del proyecto, digamos. Esto quiere decir que estamos contratando por debajo de la previsión actualizada. Este dato se muestra con estos gráficos en 3 colores, es un semáforo, en amarillo como en este caso cuando está dentro de una tolerancia que hemos definido en un 5% más o en un 5% menos. Si no definiéramos esta tolerancia por un peso, estaríamos teniendo un semáforo en rojo o en verde, cosa que sería a los efectos de la gestión preocupante, porque capaz que vemos una línea roja que nos está diciendo que estamos contratando por encima, pero solo por un peso. Entonces, en este caso está amarillo, se pondría verde si estamos por debajo de ese 5% en cuanto a economía, y se pondría rojo si estamos por encima del 5% del costo previsto. Fíjense que hay 2 barras, una es la que nos muestra la diferencia entre contratos cerrados y contratos previstos, o sea, para los contratos que tenemos realizados, cuánto tendríamos que haber gastado y cuánto estamos gastando, es la barra más corta superior, y en tiempo real vamos teniendo también actualizado el costo de obra previsto contra el costo de obra real. La diferencia que se ve de ambas barras es justamente el resultado 2. Terminamos así con los módulos de costos y plazos. Veremos sintéticamente módulo de obra y reuniones. Al módulo de obras accedemos desde nuestro menú principal del Creditgestión. Elegimos la obra que queremos gestionar. Este módulo obviamente se trabaja desde la obra, desde la PC que deberíamos tener instalada en obra. Acá estamos viendo el módulo de stock de materiales propios. Podemos controlar el ingreso y egreso de materiales. El ingreso desde el proveedor, el egreso al contratista que los va a colocar, por ejemplo, con remitos internos. Nos va diciendo el stock permanente que vamos teniendo de cada uno de los insumos. Y nos dice también, podemos cargar en qué depósito de la obra están acopiados. El módulo de obras pretende ser una herramienta para registrar justamente todo lo que sucede en obra
ir llevando un control online en la nube de consulta para todo el equipo. Acá vemos también el libro de órdenes. Escaneamos del libro físico que está en obra para también, de vuelta, tener un repositorio de información toda en la nube, accesible desde un teléfono en un semáforo. Digo esto porque es lo que nos pasa habitualmente. Aprobamos órdenes de pago, en semáforos. Partes de demoras, notas de pedido, libro de novedades. Algo muy simple, pero insisto, es para tener toda la información junta en un solo lugar. Volvemos al menú principal, vamos al módulo de reuniones, con el mismo espíritu del módulo de obras, para seguir teniendo concentrada toda la información en la misma herramienta de gestión. Podemos generar reuniones entre cada uno de los participantes del equipo propio y con terceros. Generamos la reunión, elegimos la obra, el asunto, creamos. Tipo de reunión, el asunto que ya estaba cargado, la fecha, la hora, el lugar, para que no queden dudas. Los asistentes del miembro profesional, si hubiera un cliente, terceros. Podemos también armar una lista de distribución para que le lleguen las notificaciones de esta reunión. Armar un temario previo para dejarla prefijada y enviarla con anterioridad. Armar el acta de reunión en el momento del encuentro. Encuentro virtual puede ser como este. Un módulo de acciones y responsables donde definimos una acción, una tarea. Es lo que por lo general pasa en este tipo de reuniones donde se acuerdan una cantidad de cosas. Bueno, se dejan escritos esos acuerdos y quién va a ser el responsable de ejecutarlo. Un solo responsable por cada tarea. Podemos adjuntar archivos, los que necesitemos. Típico también en las reuniones que se celebran en los últimos años, adjuntar archivos que tengan que ver con el contenido de la reunión. Al finalizar y enviar, el contenido de esta reunión llegará a cada uno de los participantes y a la lista de distribución con los archivos adjuntos. De esta manera repasamos todos los módulos. Falta decir que estas reuniones podremos localizarlas en una gran base de datos y buscarlas por participante, por lugar, por obra, por un montón de condiciones, obteniendo rápidamente la información que necesitamos de vuelta en un solo lugar. Gracias.